Bueno, hoy voy a explicarles de una forma muy rápida cómo se desarrollaron las relaciones diplomáticas entre México y la Unión Soviética. La primera vez que hubo relaciones formales fue hacia finales del siglo XIX, cuando el gobierno porfirista decidió entablar relaciones con el gobierno zarista de Alejandro III. Con el estallido de la Revolución Mexicana en 1910 y con la participación de Rusia en 1914 en la Primera Guerra Mundial, las relaciones diplomáticas entre ambos países se volverían nulas. La posterior Revolución de Febrero y de Octubre en Rusia haría que, si estas relaciones ya estaban muy descontinuadas, fueran prácticamente inexistentes. Fue hasta 1924 cuando el gobierno presidido por el general Álvaro Obregón decidió establecer otra vez relaciones diplomáticas con Rusia. Esto, en una medida del gobierno mexicano para demostrar su soberanía nacional ante la injerencia del gobierno estadounidense, quien, además de no reconocer el gobierno de Álvaro Obregón, insistía a que Álvaro Obregón y el gobierno mexicano tenían que desconocer a la Unión Soviética y no mantener ningún tratado comercial ni ninguna interacción de ningún tipo con ellos. Al mismo tiempo que el gobierno estadounidense organizaba todo un complot en contra del gobierno socialista, Rusia no la pasaba nada bien. El problema principal es que la guerra había dejado una economía tan devastada y un campo tan asolado que no había hombres para trabajar, y además de que no había hombres para trabajar la tierra, además, en los años posteriores a la guerra, varias zonas de Rusia padecieron sequías. Entonces, las cosechas salieron no solamente mal, no había la escasez, y ya era algo común en la Rusia de la Primera Guerra Mundial. Después de que los socialistas ascienden al poder, no hay nada, no hay absolutamente nada en las estanterías. La fruta, la verdura escaseaba, y el comer carne era más que un privilegio, era algo casi inaccesible. Los peores momentos de crisis con respecto al hambre en Rusia se dan hacia el año de 1923, cuando las cosechas cercanas al río Volga se pierden por las malas condiciones climatológicas, y entonces el gobierno socialista ruso se ve en la necesidad urgente de solicitar ayuda al extranjero, porque simple y sencillamente sus cosechas son tan escasas que no alcanzan a cumplir el abastecimiento tan solo de las ciudades más básicas. Los gobiernos occidentales, encabezados por Estados Unidos, mantenían a Rusia en una situación de total o casi total aislamiento. El gobierno mexicano de Álvaro Obregón, como ya se ha mencionado antes, era un gobierno que, al no ser reconocido por Estados Unidos, tampoco acataba sus órdenes. Álvaro Obregón y otros numerosos políticos, intelectuales y hasta la propia población, algunos sectores de la población mexicana, apoyaban que el gobierno mexicano enviara hacia la Unión Soviética toneladas de alimentos o excedentes en las cosechas mexicanas, para que estos pudieran mitigar de alguna forma el hambre que se vivía en Rusia. Desde 1942 hasta 1991, la relación diplomática entre ambas naciones iba a estar marcada por la injerencia estadounidense del lado mexicano. Las relaciones entre México y la Unión Soviética no se volvieron a reanudar hasta bien iniciada la Segunda Guerra Mundial en el año de 1942. Debido a que la Unión Soviética era ya entonces aliada de las potencias occidentales capitalistas con la intención de vencer a la Alemania nacionalsocialista, el gobierno mexicano y el gobierno soviético estalinista volvieron a iniciar relaciones que nunca volvieron a ser rotas de forma abrupta. Los gobiernos posteriores a Álvaro Obregón no simpatizaron realmente tanto con la ideología soviética. De hecho, la influencia estadounidense o la influencia de la propaganda capitalista estadounidense empezó a ser algo común, algo cotidiano, tanto en la élite política como en la élite económica mexicana. Prueba de este miedo infundido por la propaganda capitalista estadounidense es sin duda los acontecimientos acaecidos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. La represión, la tortura y el asesinato inclusive de personas inocentes
fue la muestra de que el régimen capitalista mexicano, muy aliado del régimen estadounidense, no estaba dispuesto a dialogar, no estaba dispuesto a tolerar ideas que fueran contrarias a los designios de la política exterior estadounidense, y por eso actuó de tal forma contra personas que realmente, aunque fueran socialistas, no tenían ninguna afinidad con la Unión Soviética, pensando también que muchos de estos jóvenes que eran socialistas pero no simpatizaban con la URSS estaban muy molestos por las acciones de las Fuerzas Armadas del Pacto de Varsovia en los acontecimientos de la Primavera de Praga. Aunque, como ya he mencionado, la relación de la élite política y la élite económica mexicana con el socialismo no era muy buena, las relaciones de México con la Unión Soviética no fueron inexistentes durante los años 60 y los años 50. Si bien no se trataba de una relación económica prolífera, México vendía manufacturas básicas y algunos alimentos a la Rusia de la posguerra. Incluso siguió manteniendo un comercio fuerte de mercancías durante los años 60. Durante los años 70 y los años 80, la relación de México con la Unión Soviética no fue en especial algo desarrollada. Ambos países tenían tantos problemas internos que cada uno estaba muy empeñado en resolver sus problemas más que en desarrollar los lazos culturales fraternales. Mientras que en México, durante los años 70, el milagro mexicano era ya algo muy distante, empezaban a haber ciertas crisis económicas que terminarían en 1982 provocando una fuerte devaluación en la moneda mexicana. En el caso de la Unión Soviética, los años 80 fueron tiempos muy difíciles. Si bien ya no eran los años del terror estalinista, seguía habiendo una fuerte escasez en todas las ciudades del país. El hecho de que no existía la iniciativa privada hacía que las personas, los soviéticos, al necesitar de atenciones privadas, por ejemplo en el doctor o alguna audiencia judicial, eh, fueran proclives a sobornar. Existía en la Unión Soviética de los años 70 y los años 80 una fuerte cultura del soborno y de la corrupción. Hacia 1990, la corrupción de las instituciones soviéticas era tal que el colapso era algo inminente. En el caso de México, hacia 1990, las relaciones con Estados Unidos se habían fraternizado bastante. El comercio con Estados Unidos se había desarrollado de una gran forma, a tal nivel que durante esos años México terminaría firmando el Tratado de Libre Comercio junto con Estados Unidos y Canadá. Desde que en 1991 la Unión Soviética colapsó, las relaciones económicas, políticas y culturales de México con las exrepúblicas soviéticas han sido algo distantes. Existen, pero no son prolíficas. La única relación que puede ser una excepción a esto es la que México tiene con Rusia. Desde hace muchos años, la unión existente entre México y Rusia ha sido bastante prolífica y sobre todo en términos económicos.